pero por el momento, para terminar, les quiero enseñar cómo se ven ciertos diagramas de equilibrio líquido-vapor para que empecemos a reconocer. Es más, cuando ustedes investiguen en artículos, por ejemplo, del proyecto que ustedes van a desarrollar, pues parte de los datos que ustedes tienen que buscar, muy importantes, son datos de equilibrio líquido-vapor. Y entonces pueden buscar artículos y van a encontrar gráficos como estos que estamos viendo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, metanol, etanol, que son dos alcoholes de la misma familia. Vemos que el gráfico es muy sencillo y en la próxima clase lo vamos a analizar en detalle. Vemos que el gráfico acetona ácido acético pues tiene una forma un poco diferente al anterior. Y vemos este gráfico 2-propanol agua, que todavía es más diferente. Es más, vean que aquí está señalado una parte donde, donde hay un azeótropo. Lo que les puedo decir es que estos son los diagramas presión, composición, o sea, PXY. Entonces tengo presión en el eje vertical y tengo la composición X y la composición Y. Entonces lo que les puedo decir es que la línea de arriba es la composición del vapor. O sea, digamos, PY, y la línea de abajo es PX. Eso también lo podemos ver en detalle porque eso es así. Pero vean qué interesante. Si en algún momento las dos curvas se tocan, en ese punto yo tengo la misma composición en el líquido y en el vapor. Por eso es que cuando se tocan las curvas, ahí yo voy a reconocer que eso es un azeótropo. Entonces aquí ya podemos visualizar, por ejemplo, graficando los datos, yo puedo visualizar si hay o no hay azeótropo. Esto es un tipo de gráfico, presión, composición. También puedo tener temperatura, composición. Es más, vean que en presión, composición, típicamente la temperatura es constante. O sea, yo puedo hacer un experimento de medir estos datos de equilibrio líquido-vapor a temperatura constante y lo que varía es la presión. Pero también yo puedo hacer las mediciones a presión constante. Vean que aquí tengo datos a 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, que es un valor típico. O sea, típicamente, de hecho, muchos datos de equilibrio líquido-vapor son a presión constante. Y en ese caso lo que varía es la temperatura. Tengo temperatura, composición. Entonces, en ese caso, vamos a ver, el aumentar la temperatura tiende hacia el vapor. Entonces, la línea de arriba debería ser TY y la línea de abajo debería ser TX. Y entonces aquí vemos nuevamente metanol, etanol. Vemos que es como muy simple. La de acetona ácido acético pues ya empieza a tener como una variación ahí, digamos las curvas. Y en el caso de 2-propanol agua, pues aquí vemos nuevamente un punto donde se cortan se tocan las curvas, y ese punto ahí tenemos un azeótropo. En el caso de, vamos a ver, aquí tenemos la curva XY, donde tenemos una curva para el sistema heptano-decano, que es un sistema, digamos, un sistema simple, solución ideal, bien portado, por decirlo así, entre comillas, que en la próxima clase vamos a ver que es una solución ideal. Entonces vemos que importante, en ningún momento se corta esta línea diagonal. Esta línea diagonal es la línea X igual a Y. Acordémonos que ese es el criterio para un azeótropo. Entonces, en ningún momento se corta. En cambio ven aquí acetona cloroformo. Vean el caso de la acetona cloroformo, en algún momento la curva de XY me corta la línea diagonal. Entonces significa que en algún punto el valor de Y va a ser igual al valor de X, y entonces si corta esta curva diagonal, pues aquí también esto va a ser un indicio de que ahí tenemos un azeótropo. En el caso de etanol agua, les cuento, la curva se va a parecer a la del heptano decano, pero en algún momento va a bajar y va a cortar la línea por ahí
el valor de X igual a 0.95. La próxima clase podemos ver la curva del etanol agua. Pero entonces, vean que por medio de graficando los datos, yo puedo pues empezar a determinar cosas, empezar a caracterizar cómo es esa mezcla.